a la palabra del Señor en este momento. La palabra de Dios nos lleva hoy a Isaías capítulo 9. Vamos a ver los versos 1, 2 y el 6. El 1, el 2 y saltamos al verso 6. Isaías capítulo 9. Dice la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en este momento. Te pido, Dios, que esta palabra, Dios mío, que hemos de traer sea dirigida por tu Santo Espíritu. Mira nuestros corazones, mi corazón, el corazón de tu pueblo, Dios mío. Tú conoces la necesidad de cada vida aquí en este momento. Te pido, tu Espíritu Santo, tome control de cada mente, Señor. Tú despejes nuestras mentes y podamos, Señor, atender la palabra tuya, que es viva y eficaz. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra haga el efecto para la cual está siendo llevada, Dios. Y tú te glorificas de manera especial y poderosa, Señor, en cada vida y en cada corazón en esta hora, Dios mío. Bendice esta palabra, Dios mío, en cada corazón y nos edifiquemos a través de esta palabra poderosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y hoy estamos hablando, gloria al Señor, vamos a hablar bajo el tema el niño que trajo la luz. El niño que trajo la luz. Y esta palabra que está en capítulo 9 de Isaías, yo creo que es una, tal vez el verso 6 es el más que hemos escuchado de lo que está aquí en el capítulo 9. Un verso bastante conocido, muy famoso, y todos sabemos de quién está hablando este verso, en el verso 6, y de lo que está hablando el capítulo completo, en el capítulo 9 de Isaías. Isaías es para muchos el primer evangelio, y no es que sea un evangelio, pero Isaías trae tantas profecías acerca de la vida de Jesús, que muchos lo consideran como si fuera el primer evangelio. Los teólogos lo llaman de esa forma, o el evangelio del Antiguo Testamento. Trae más de 33 profecías acerca de Jesús, todas cumplidas, todas y cada una de ellas cumplidas perfectamente como el profeta Isaías los reveló en sus escritos. Y la palabra que está aquí en el capítulo 9 de Isaías nos habla de una luz que llega, una luz que llega en un momento de tinieblas y oscuridad. Cuando usted estudia este capítulo 9, usted tiene que ir al capítulo 8 y ver un poco el capítulo 8 de qué es lo que está hablando Isaías. Porque el capítulo 8 de Isaías es un capítulo que no es un capítulo muy agradable, es un capítulo que habla de un juicio que se avecina sobre el pueblo de Israel. Para los que han estudiado la palabra y saben que el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. El reino de Israel todavía estaba en este tiempo, pero un juicio ya se avecinaba. Y Isaías es el profeta que es uno de los que profetiza acerca de esta caída, pero él es el que lo ve. Cuando usted empieza a ver el capítulo 8 de Isaías, usted va a ver que Dios le está hablando a Isaías acerca de una nación llamada Asiria, que vendría a tomar posesión de la tierra de Israel, que vendría a invadirla y vendría a controlar la nación de Israel, lo que se conoce como la caída de Israel, la caída del reino del norte. Y es un momento de oscuridad. Cuando usted sigue leyendo el verso capítulo 8, ¿verdad? Después usted lo lee, usted va a ver que es un capítulo triste, donde se
habla del castigo que está cayendo sobre Israel después de tantos, siglos de advertencia sobre un pueblo que constantemente se rebelaba. Entonces, el último verso del capítulo 8 de Isaías dice: y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto es una profecía al pueblo de Israel. Esto es un pueblo rebelde y desobediente que va a verse en un momento de angustia, no una prueba, no diferente a lo que estaba estudiándose en el capítulo, en el libro de los Hechos, ahorita en el estudio bíblico. Estamos hablando de un castigo. Hay momentos malos que pasamos, pero son castigos de Dios para los que viven en desobediencia. El que vive en obediencia y viene un momento de tribulación, un momento difícil, eso es tribulación, una persecución, una prueba de parte de Dios. Pero el que vive en desobediencia y empieza a vivir los días oscuros, los días malos, ya eso es un castigo de Dios. Ya eso es algo diferente. Al que espera en Dios, le toca una prueba o una situación, una dificultad, una persecución. Pero este es un pueblo rebelde que está recibiendo el castigo y está viviendo en un momento de oscuridad. Pero ¿qué pasa con Israel? Cuando uno mira la historia de Israel, y usted puede ver la historia del Antiguo Testamento, la rebeldía constante de ese pueblo, uno se dice: pero ¿y por qué Dios insiste en trabajar con este pueblo? ¿Por qué Dios insiste en seguir extendiendo su misericordia sobre este pueblo? Es verdad que viene un juicio sobre ellos, pero no viene un juicio para acabar con el pueblo. Viene un juicio para enderezar a su pueblo. Hay castigos de Dios que vienen acabando, pero hay castigos de Dios que vienen para enderezar. Hay castigos de Dios que vienen para que andes derecho, para que entiendas lo que te estoy diciendo, para que tú comprendas que lo que yo quiero contigo es una relación seria, porque aún desde el comienzo de la creación, lo que Dios quería era un pueblo que lo adorara, un pueblo que andara en obediencia a Él. Cuando Dios hace a Adán y Eva, usted sabe la orden donde Dios le dice que se multiplicaran, pero Él quería un pueblo que le adoraran. Y no pasa mucho tiempo donde dentro de su creación ya usted vio rebeldía. Usted ve un hombre como Caín, donde ve que el sacrificio de Abel agradó más que el que le hizo a Dios, y él entró en envidia, entró la maldad en él al punto de asesinar a su propio hermano. O sea, la maldad entró rápidamente cuando el hombre desobedece, y la maldad es algo que como que se apoderara de la gente. Cuando usted mira el mundo en la actualidad y usted ve las atrocidades que siguen ocurriendo, usted dice: pero ¿por qué estas cosas siguen pasando? ¿Por qué es como que la maldad se apodera? ¿Por qué es como que la gente se ciega? Usted nota unas cosas a veces que usted dice: pero si tú lo que tienes que abrir los ojos y darte cuenta de unas cosas, pero la gente acepta lo malo, se vuelven ciegos, se vuelven perversos, se vuelven tras la maldad. Y Dios, en un mundo de oscuridad, tiene que tener una luz. Porque una de las primeras cosas que Dios hizo, ¿qué fue? La luz. La luz tiene que prevalecer. Y por más oscuridad que haya en el mundo, por más oscuro que se vean los días que estamos viviendo, la luz de Cristo tiene que prevalecer. Y en un mundo de oscuridad que estaba viviendo Israel, en un mundo de oscuridad que estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, en un mundo de oscuridad, en un mundo donde cuando uno estudia el pueblo de Israel, usted dirá: bueno, ya ellos no adoraban dioses, ya ellos habían quedado curados de eso, ya ellos no levantaban ídolos, no se iban tras otros dioses, pero no había una espiritualidad real, no había una relación con Dios. Todo era una apariencia, era una hipocresía. Igualmente, de la forma en que Dios aborrece a los idólatras o a aquellos que se van tras otros dioses, Dios también aborrece la hipocresía. Dios también aborrece la pasividad, la falta de entrega total a Él. Eso también Dios la aborrece. Y por eso, en el mundo en que estaban viviendo antes de que Cristo naciese, había un mundo de oscuridad, había un mundo de tinieblas, había un mundo donde la gente vivía afligida. La gente vivía en apariencia. Los líderes, supuestos líderes espirituales, vivían de apariencia. Aparentaban que estaban bien. Aparentaban ser los grandes espirituales. Pero Dios conocía el corazón de cada uno de ellos.
Y en un mundo de oscuridad tenía que venir la luz. Y la Biblia nos habla de un niño que trajo la luz. E Isaías nos está hablando de ese niño. Verso 1 más, no habrá siempre, el capítulo 9 de Isaías, los versos que leímos. No habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente le tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Si usted va al capítulo 8, verso 22, y usted le da continuidad al verso 1, usted sigue leyendo y dice: mirarán a la tierra, y aquí hay tribulación y tinieblas, y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Termina el verso 8 hablando de la oscuridad que viene, pero el verso capítulo 1, verso 1, te está diciendo: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Dios le promete a Abraham una descendencia poderosa, una descendencia que se multiplicaría como las estrellas del mar, como la arena del mar, pero las estrellas del cielo. Cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, Dios está pensando en su hijo unigénito al cual él va a enviar. Y en el Antiguo Testamento usted da una serie de eventos que nos van llevando poco a poco a ese momento en el que Jesús llegaría a la tierra por primera vez. Y como Dios le hace una promesa a Abraham, Dios no rompe su promesa. Dios es un Dios que cumple promesas. ¿Cuántos sabían eso? Amén, amén. Es cumplidor. Es cumplidor, aunque su pueblo sea infiel, aunque su pueblo se rebelde a través de los siglos, aunque su pueblo muchas veces lo dejó, Dios siguió siendo fiel a la promesa que le hizo a Abraham. Por eso, aunque hubo un momento de oscuridad sobre este pueblo, Dios también promete que esa oscuridad no iba a durar para siempre. Cuando usted analiza el pueblo, el mundo de hoy, los pueblos que viven hoy en día, y usted examina la situación que ocurre en muchos pueblos, usted puede ver momentos oscuros en muchos pueblos. Usted puede ver momentos difíciles en muchas ciudades. Hambre, guerra, situación económica mala, pobreza, situaciones, no las mejores, situación de salud en muchos lugares. Usted tal vez puede ver oscuridad, puede ver en esos sitios tinieblas, puede ver en esos sitios que todo anda mal. Sin embargo, la luz que fue prometida a este pueblo es una luz que existe todavía. Amén, amén. Me explico. Hay pueblos en tinieblas, hay pueblos en oscuridad, pero hay una luz que los puede alumbrar. Amén, amén. La luz existe. La luz ya llegó para alumbrar. Y no se ha apagado la luz. ¿Y cómo esa gente puede ver la luz? Esa gente solo puede ver la luz a través de los hijos de luz. ¿Cuántos son hijos de luz aquí? Porque esa luz que alumbró, esa que prometió aquí el Padre, la que está diciendo la Isaías, que no habrá tiempo, no habrá oscuridad para siempre. Y esa que dice en el verso del pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esa luz la hemos visto nosotros, porque nosotros en un tiempo andábamos en esa oscuridad. En un tiempo yo andaba en tinieblas. En un tiempo yo andaba en oscuridad. En un tiempo yo andaba sin fe y sin esperanza. Y Dios nos sacó de esa oscuridad en la que estábamos. Dios me sacó de las tinieblas en las que yo estaba. Yo les he testificado que yo no era un problemático en la escuela. Yo tenía buenas notas. Yo no parecía brillante. Pero yo no tenía a Cristo en mi vida. Y en medio de las buenas notas que yo tenía, de la buena opinión que tal vez muchos maestros podían tener de mí,
en medio de ese mundo en el que parece que todo estaba brillante, yo en realidad estaba bajo tinieblas. ¿Por qué? Porque yo no estaba seguro de la existencia de Dios. Yo no estaba seguro si Dios existía. Yo en un momento dado me preguntaba si Dios era real o no era real. Yo en un momento dado me preguntaba si todas estas teorías científicas acerca de que todo esto salió de una explosión, una cosa que ocurrió hace qué sé yo cuántos millones de años, en un momento dado yo pensaba si eso era real o no. Y en un momento dado, por la lógica, porque cuando uno tiene a Cristo uno trata de pensar por la lógica, trata de razonar por la lógica. Estaba yo tratando de entender si estas cosas eran reales o no. Pero les confieso que me daba temor terminar siendo un ateo. Y yo entré a la universidad a estudiar física en el colegio de Humacao. Y allí en el departamento todo el mundo es ateo prácticamente. Y en ese mundo de tinieblas en el que yo estaba, cuando yo todavía estaba dudando, donde yo todavía estaba, estoy entrando a estudiar este campo donde la mayoría allí eran ateos. Y muchos de los estudiantes también eran ateos. Muchos de ellos tampoco creían, porque esta gente, los que estudian este tipo de ciencia, están muy concentrados en lo que la ciencia dice y no lo que la Biblia dice. La Biblia para ellos no es nada. La Biblia para ellos no tiene ningún significado, sino lo que ellos pueden comprobar por la ciencia. Y ahí en mi primer año, mientras yo estudiaba, mientras yo estaba en oscuridad, me invitaron a la iglesia. Me habían invitado muchas veces. Era una iglesia Asamblea de Dios, la iglesia Emanuel Asamblea de Dios, del barrio Cotobaú, Humacao. Ellos tienen un programa de Royal Ranger y yo muchas veces iba a eso de los Royal Rangers. Por los campamentos, los torneos, la cuestión eso de los muchachos, ustedes saben. Y muy raramente entré a la iglesia. Cuando yo iba, era porque yo quería estar en esa cuestión con los muchachos. Ellos me invitaban y eso era parte, ¿verdad?, para atrapar a la juventud. Una técnica, algo que se usa, un ministerio que va dirigido a eso precisamente. Y ese fue mi primer contacto con la iglesia, con esa iglesia que estaba ahí en Cotomabu. Pero yo no iba a un culto por nada del mundo, pero fui invitado una vez por este muchacho llamado Omar. Omar era un amigo mío de los del barrio. Usted sabe que en el barrio allí todo el mundo se conoce. Y había un montón de jóvenes que estaban allí. Yo vivía al lado de un punto de drogas, literalmente, en lo que le llamaban cruzaban dos calles así, que ellos le llamaban el cruce, y esa esquina de uno de los cruces, eso era un punto de drogas allí. Yo vivía a 1 minuto de ese punto de drogas. Pude haber usado drogas, pude haberme incluido en ese mundo. Desde antes de yo convertirme, yo digo que Dios me estaba guardando de todo eso. Había algo en mí que me decía, eso no era lo correcto. Y nunca caí en eso, pero vi amigos que cayeron en eso, muchos vi que cayeron, perdieron su vida, vi muchos que lamentablemente sufrieron los efectos de vivir en ese mundo. Tuve un amigo que recibió un disparo en la espina dorsal, tenía 17 años, llamado Nazario, quedó paralítico desde que recibió ese balazo. Tuve otro que se llama Francisco, que lo tirotearon por confusión, lo confundieron con otra persona, lo confundieron, quedó paralítico también. Tuve uno que se llamó Héctor, que lo mataron por deuda. Tuve otro que se llamó José, que le decían Cheo, también asesinado por otra deuda, por la ganga, como es el bajo mundo. Yo tuve amigos que los perdí, que estaban viviendo en oscuridad. Todos estaban viviendo en oscuridad. No por el hecho de que yo no estaba viviendo esa vida, no quiere decir que yo no vivía en oscuridad. Y en medio de todo eso, uno de todos estos muchachos, los amigos míos, Omar, fue a la iglesia un día. Y allí se convirtió y se entregó a Cristo. Y él empezó a invitar. Y Omar tenía esa gracia de comenzar como que a convencer. Dios le dio esa gracia como para convencer a la gente de que fueron a la iglesia. Y nos convenció. Me acuerdo, el mejor amigo mío se llamaba Víctor, el vecino mío, Víctor. Víctor y yo nos invitó. Omar nos invitó a nosotros, invitó a mucha gente. Pero Víctor y yo decidimos ir esa noche a la iglesia, un domingo por la noche. Yo me sentía hasta raro, yo no sé ni qué es lo que yo estaba haciendo, yo no sé qué es lo que yo estoy. ¿Por qué yo estoy yendo para la iglesia hoy?
Yo no estaba buscando una novia, no era que yo estaba buscando una muchacha de adentro, no era eso, porque muchos que llegaron así, les son otro testimonio. Por eso no fue mi caso, yo simplemente fui y escuché la palabra y hicieron el llamado y llega este señor a hablarme, insistiéndome que aceptara a Cristo, que diera el paso de fe. Y yo no me atreví a darlo. Y yo decía, no, pero es que no quiero comprometerme, no quiero como que hacer esto así tan público que todo el mundo me vea. Pero le voy a ser sincero, esto es parte del trato de Dios conmigo. Para que el hombre me dejara quieto, yo cogí para hacer frente. Así fue. Yo dije, también voy a pasar, pero no. Yo dentro de mí decía, pero esto no voy, pero no voy en serio. Pero a la que yo llegué al altar, y aquí es donde viene la cosa que Dios hace. Cuando yo llegué al altar, yo me tuve que arrodillar en ese altar. No puedo negar que algo pasó en mí en ese momento. Y la experiencia de mi amigo y yo pasamos la misma experiencia, Víctor y yo, la misma experiencia. Él también me dijo, yo también pasé para que me dejara quieto. Pero los dos, arrodillados ahí ante la presencia de Dios, Cristo nos salvó en ese momento. Y yo empecé a expresar aquellas palabras donde le pedía perdón a Dios, donde yo le decía, Señor, limpia mis pecados. La profesión de fe la completé. Yo no sabía ni por qué lo decía, yo como que no entendía, como que todavía no, era como si no tuviera mis cabales. Pero yo sé que el Espíritu Santo estaba en mí, en ese momento haciendo una obra poderosa. En mí y en Víctor, los dos nos convertimos. Después invitamos, los judíos Omar, empezamos a invitar a los muchachos también del barrio. Y allá invitamos unos hermanos que se llaman Javier y Manuel. Javier García, que ha predicado aquí un par de ocasiones. Él y su hermano también recibieron a Cristo como Salvador. Y empezó a caer un avivamiento en esa congregación. Muchos jóvenes empezaron a recibir a Cristo como su Salvador en ese día. Mucha gente empezaron a expresar que Cristo era el Salvador de su vida. Te estoy hablando de un mundo de tinieblas. Cotomagu estaba viendo un momento de tinieblas, donde muchos jóvenes estaban siendo acabados con la droga, por las tinieblas en las que estaban viviendo. Pero el día que yo decidí aceptar a Cristo, 17 de enero del 93, cumplí 30 años este año, 17 de enero del 93, la luz de Cristo nació en mi vida. Y las tinieblas en las que yo estaba arropado desaparecieron. Ya no vivía bajo las tinieblas que yo estaba viviendo. La luz de Cristo nació en mí ese día. Andaba en tinieblas, pero vi gran luz. Bendito el nombre de Jesús. Yo estaba morando en tierra de sombra de muerte, pero la luz de Cristo resplandeció sobre mi vida. Pero me di cuenta de una cosa a través de mi estadía en el Señor, que muchos están en la iglesia aún viviendo en tinieblas, que muchos están en la casa de Dios profesando ser un cristiano, pero siguen viviendo en tinieblas. Y Dios, cuando rompió las cadenas en tu vida, las rompió para que fueses librado de las tinieblas totalmente. La obra de Dios no es parcial. La obra de Dios es total. Y no te estoy hablando de que tú eres un santo inmediatamente. No. Dios va gradualmente trabajando con nuestra vida en muchas áreas. Pero la obra de salvación es total, no es parcial. Tú no eres 50% salvo y sin que después viene por ahí y va subiendo el porcentaje de salvación sobre tu vida. Tú eres 100% salvo el día que viniste a Cristo. Pero una vez tú has pasado ese proceso y has dado ese paso, tú tienes que entender que de las situaciones que tú vas a enfrentar en tu vida, Dios te va a llevar a un propósito, a conocerlo, para que tú puedas entrar en ese propósito. Y la persona que yo he encontrado que sigue viviendo bajo las tinieblas es la persona que aún no ha querido entrar en ese propósito. Porque cuando tú no estás viviendo el propósito de Dios en tu vida, estás viviendo en tinieblas.
todavía está viviendo bajo la sombra, está viviendo en oscuridad. Y Dios te está tratando de sacar de esa oscuridad. Dios te está hablando, Dios te está ministrando, Dios te está inquietando, porque Él te ama y quiere que tú te actives y hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Mientras no hagas lo que Dios te ha ordenado hacer, tú estás permaneciendo en tinieblas. Y la luz que trajo este niño una vez al mundo no está alumbrando en ti. Y esto puede sonar fuerte, pero la palabra de Dios hay que traerla como es. Porque Dios nos quiere a todos encendidos. Dios nos quiere a todos, aleluya, que la gente pueda ver que hay una luz en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Verso 6 del capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La descripción que Isaías está diciendo aquí de Jesús, y esto es bien impresionante, porque cuando usted empieza a analizar las palabras que Jesús, Isaías está hablando aquí, y usted empieza a ver la vida de Jesús, usted va a ver, dice, wow, pero es que esto es exactamente la descripción de Cristo. Cuando tú ves bajo la luz de Cristo, tú te das cuenta de que todas esas cosas son ciertas, y no solamente las que son ciertas, sino que tú las puedes experimentar en tu vida. Admirable. ¿No fue admirable Jesús? No se admiraban, dice la palabra, de la doctrina que Él hablaba, con la forma en que Él hablaba, con la autoridad que Él hablaba. Cuando Él hablaba, la gente se maravillaba, la gente se quedaba atónito y decía, pero este no es como los fariseos, este no habla como los saduceos, yo voy a la sinagoga los domingos y no es lo mismo, yo oigo a Jesús, yo oigo algo diferente, yo siento algo diferente. Cuando está Jesús hablando, ¿de verdad que se siente algo diferente? Los que iban en el camino de Emaús, después de que Cristo resucitó, Jesús se paró al lado de ellos. Ellos no podían todavía entender que era Jesús. Y hablaban de las cosas que habían pasado. Y Jesús le dijo, ¿pero qué fue lo que pasó? Dígame, cuéntame. Y tú no te has enterado de lo que pasó. Esto está por YouTube, esto está por Instagram, está por todos lados. Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe. Y al final del camino, cuando dijeron, quédate con nosotros, que esto es oscuro, se desapareció. Pero uno le dijo al otro, oye, pero cuando hablabas con él, tú no sentías como que había algo diferente. No había un gozo en ti. Tú no lo sentías dentro de ti. ¿Verdad que se siente diferente? ¿Verdad que cuando andamos en luz nos sentimos diferentes? No solamente cuando andamos en luz, cuando comenzamos a hablar de las cosas hermosas de Jesús, también nos comenzamos a sentir diferentes. Porque yo como cristiano tengo que hablar de Jesús. La palabra Jesús tiene que estar constante en mis labios. La palabra Jesús tiene que estar constante en mis conversaciones. Si yo puedo hablar de las cosas que pasan en el mundo, las noticias que están ocurriendo, lo que pasa en mi familia, pero en todo eso yo tengo que hablar de Cristo porque Cristo nació en mí. La conversación, yo tengo que meter a Cristo de alguna forma en todo esto. Cuando tienes este tipo de conversación, tú tienes que aprovechar el momento. Esto es lo que Jesús hacía siempre. Usted no nota que eso es lo que Jesús hacía siempre. Cada vez que no importa el tema que se presentara, Jesús venía y se sacaba algo de la manga. Por decirlo así. Siempre traía un cuento, una parábola, algo traía Jesús que caía con lo que se estaba hablando. Cuando le querían salir a hablar de un tema, Jesús venía y decía algo. La sabiduría del Espíritu Santo actuando en Jesús. Esa misma sabiduría puede actuar en nosotros. Y mientras más conocimientos tengamos de la palabra, más fácil es. Mientras más conocimiento de la palabra, usted no va a estarle pidiendo al Señor, dame una palabra, ¿qué digo aquí ahora? Porque cuando tienes el conocimiento, muchas veces ya tú sabes lo que tienes que decir. Cuando tienes conocimiento de la palabra, tú sabes ya de antemano qué palabra tú puedes dar en muchas ocasiones. Consejero. Jesús aconsejó. ¿A cuántos no aconsejó? Pero ¿cuál fue el mayor consejo que le dio a las vidas a las que le ministraba? Vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Ese es el consejo mayor que Jesús constantemente le estaba diciendo a la gente. Vete
y no peques más. Estás ahora en la luz, no vuelvas para atrás a la oscuridad, no vuelvas a caer en las tinieblas. Vete y no peques más. Jesús no le da un largo discurso de todas las cosas que tenía que leer, hacer, no le leía la cartilla, simplemente diciendo no peques más. El gran consejo de Jesús para aquel tiempo y para este tiempo también. Para los que dudan de su divinidad, aquí está diciéndome que Jesús se le llamará Dios fuerte y Padre eterno. Aquí está Isaías diciendo es Jesús, pero es Dios también. Para los que dudan de la divinidad de Jesús, para los que dicen es algo separado del Padre, no, siguen siendo uno. Él también es Dios fuerte y Padre eterno. Una vez Satanás es vencido, una vez es derrotado en la cruz, aleluya, el Padre eterno, el Dios fuerte, el consejero, el admirable, el príncipe de paz, aleluya, ha establecido su reino y su reino es eterno. Su reino es eterno. Mira el verso 7. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. De eternidad es lo que está hablando. De eternidad es que esto trata. Dios fuerte, Padre eterno. Y lo último que termina diciendo ese verso 6, príncipe de paz. ¿Cuál era el conflicto más grande que experimentaba Israel durante sus años de desobediencia? ¿Cuál era el conflicto más grande que usted ve? Aún desde el Génesis, pero del Éxodo en adelante se acentúa sobre el pueblo de Israel. El conflicto más grande que puede experimentar una nación no es un conflicto económico, no es un conflicto de enfermedad. Es difícil, pero el conflicto más grande que puede enfrentar una nación es un conflicto de una guerra. Porque una guerra afecta a todos los demás. Una guerra paraliza un país. Una guerra paraliza la forma en que se hacen las cosas. La época de guerra es una época de incertidumbre. Ahora mismo usted va a Ucrania, hay incertidumbre en Ucrania. Usted va a Israel, la franja de Gaza, hay incertidumbre, hay destrucción. Usted mira para muchos lados, no hay luz, hospitales afectados, no hay gasolina, no hay electricidad. O sea, hay una incertidumbre. La época de guerra es una época de incertidumbre. Lo era en el tiempo de Israel, en el tiempo en que ellos constantemente estaban en guerra con muchas naciones. Época de incertidumbre. ¿Qué pasará? Si nosotros perdemos la guerra, ¿qué va a pasar? Esas cosas corren por la mente de la gente es afectada. Tal vez nosotros no, aquí la mayoría tal vez no ha experimentado esto en algún momento, pero hay naciones aún en Centroamérica que experimentan esto todos los días. Si usted va a muchos barrios de México, tal vez usted dirá, bueno, no hay una guerra en México, pero hay una guerra entre carteles en México, donde hay muchos carteles que quieren controlar la droga. México se ha convertido en tal vez está entre los primeros 3 países más peligrosos actualmente del mundo. Y no son terroristas musulmanes los que están ahí. Es una cuestión de control por la droga, los carteles. Y la gente vive con inseguridad. La gente vive con miedo. Donde hay guerra hay miedo. Donde hay guerra hay incertidumbre. Donde hay guerra no hay seguridad. Pero entonces la palabra de Dios me está hablando de que la luz llegó al mundo y que la luz del mundo se le llamaría también el príncipe de paz. Y el mejor momento de la guerra es cuando firman la paz. El mejor momento de la guerra es cuando la guerra ha terminado y todos los países empiezan a firmar tratados de paz. Empiezan a haber acuerdos entre una parte y otra, unos ceden, los que ganan obtienen lo que querían,
pero hay paz. Y aún los que pierden tienen la paz de decir, bueno, por lo menos ya no va a haber más guerra, ya no va a haber más tiroteo, ya no va a haber más muerte. Aún los que pierden tienen ese sentido de paz sobre sus vidas. Pero en el mundo espiritual hay una guerra que está formada. Y el pueblo de Cristo es el que la está sintiendo. Se refleja en lo que vemos afuera. La guerra espiritual se refleja en lo que vemos en el mundo. Pero somos nosotros, el pueblo del Señor, los que estamos conscientes de la guerra espiritual que estamos batallando. Pero cuando la luz de Cristo está sobre ti y Dios está dirigiendo su vida, la incertidumbre que viene como parte de la guerra no existe en tu vida. La inseguridad no existe en nosotros. El miedo a perder la batalla no existe en nosotros, porque nuestra batalla ya la ganamos, ya Cristo la ganó por nosotros. Por lo tanto, la paz de Cristo tiene que reinar en nuestros corazones, por más duro que la guerra espiritual está reciendo contra la iglesia. Porque el príncipe de paz ya derrotó al enemigo en la cruz y nos hizo automáticamente más que vencedores. Cuando yo soy más que vencedor, no tengo miedo a la guerra que estoy enfrentando, porque ya yo la gané en el nombre del Señor. La tengo que vivir, la tengo que experimentar, tengo que pasar por ella, pero yo sé que saldré victorioso, porque en la promesa del Padre está pelear mi batalla. En la promesa del Padre está fortalecerme en medio de ella y no dejarme perecer. El príncipe de paz llegó para quedarse. Cristo recorriendo todas las áreas de Galilea, Judea, Samaria. Cristo iba llevando paz. Tal vez podrá la gente recordarse de los milagros que él hacía, de los paralíticos que levantó, los ciegos a quienes le fue devuelto la vista. Tal vez cuando vemos la vida de Cristo, la vemos en esa perspectiva. Pero si usted analiza, Jesús dejaba un paso de paz por donde quiera que él iba. Porque por ahí pasaba Jesús. Y el príncipe de paz estaba dejando paz sobre un pueblo que estaba viviendo en tinieblas e incertidumbre. Jesús dio esperanza. Cuando Jesús fue la última semana en su entrada triunfal a Jerusalén, ¿qué estaban viendo en Jesús? Estaban viendo esperanza. Estaban viendo, aleluya, estaban viendo al Rey prometido, estaban viendo la promesa, estaban esperanzados. Había esperanza cuando vieron a Jesús, lo estaban recibiendo como el hijo de David, Osana, al hijo de David, lo recibían con alabanza, con palmas en las manos. Estaban recibiendo a Jesús porque había esperanza. Cuando las cosas buenas están ocurriendo, las cosas buenas empiezan a pasar, la gente recibe esperanza. Cuando oímos de las buenas noticias que ocurren en muchos lugares, la gente empieza a recibir esperanza. Cuando la gente empieza a oír, mira allí, ve allí porque allí la cosa está buena. Ve a aquel lugar porque estoy oyendo de las cosas maravillosas que están pasando en aquel lugar. Y oye bien, porque va a llegar un momento donde la gente va a comenzar a decir, allí en la iglesia cristiana misionera de Poinciana, cosas buenas están pasando. Amén, amén. Van a comenzar a decir, esa calle que está del Bravo, la última iglesia, esa última iglesia allá a la derecha, allí cosas están pasando. Amén, amén. Y cuando la gente empieza a oír cosas buenas, la gente se acerca a ver lo que está pasando. Mira, aunque sea por curiosidad, pero se acercan a mirar. Y los que van a ser arrestados en el nombre de Cristo, serán arrestados en el nombre de Cristo. Cuando lleguen esas vidas, tiraremos la red que Jesús le dijo a los discípulos que la tiraran cuando no había pesca, cuando no estaban toda la noche sin poder pescar, pero Jesús le dijo, tírala a la derecha, y Pedro le dijo, mira, no hemos pescado ni uno, pero como tú lo dijiste, como tú lo expresaste, así lo voy a hacer, y la tiraron, aleluya. Oiga, hermano, ¿y qué clase de pesca? Estaban ahí que decían, la red se estaba rompiendo porque había 153 peces, una pesca que él nunca había visto en su vida. Y ahora ese pescador que había pescado toda esa gran cantidad de peces, que había obedecido la voz de Jesús
para pescar todo aquello. Más adelante ahora, casi 50, un poco más de 50 días después, sería lleno del Espíritu Santo de Dios. Y allí en obediencia, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, comenzó a predicar la palabra de Dios. En un mundo de tinieblas, en un mundo de incertidumbre, donde decían, ¿qué pasó con este hombre que crucificaron? ¿Qué fue lo que pasó? Hay rumores de que resucitó. Hay rumores de que los discípulos se robaron el cuerpo. Había muchas noticias corriendo. Y en un mundo de incertidumbre, el Espíritu Santo cae en día de Pentecostés. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, comienza a predicar el mensaje más poderoso que ha predicado en su vida. Ahora no estaba tirando la red al agua como Jesús le dijo. Ahora estaba tirando la red donde necesitaban, aleluya, un mundo que estaba necesitado, que estaba en tinieblas, y ahora lleno del Espíritu Santo tiró la red Pedro y 3,000 vidas vinieron a Cristo. Llegó la luz a Jerusalén. Llegó la luz a Jerusalén. Llegó la luz. El niño que trajo luz, del que está hablando Isaías, sigue alumbrando hoy en día. Amén, amén. Y alumbra a través de ti y de mí. Sí, Jesús. Isaías no lo vio en su tiempo. Lo que él dijo no lo vio en su tiempo. Él dijo tantas cosas. Y él no las vivió, no las vio. Es cosas que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Y esperamos verlas porque queremos ver las promesas de Dios. Yo las veo llegar. Yo las veo llegar. Porque Dios lo dijo. Cuando Dios le dijo a ese pueblo acerca de este Mesías y le promete a Abraham, él cumplió la palabra. No fue en 20 años. No fueron 100 años lo que esperó este pueblo. Esperaron siglos. Pero se cumplió. Se cumplió. Y de allá para acá han pasado siglos para su segunda venida. No ha pasado aún, pero va a pasar. Tenemos la seguridad de que pasará. Y que esta luz que alumbró en aquel tiempo y sigue alumbrando en este tiempo a través de la iglesia, seguirá testificando que Cristo viene. Necesitamos seguir predicando a este mundo que el príncipe de paz sigue proveyendo paz.